Bueno, vamos a hablar de... Este es un tema bastante amplio, en realidad vamos a dar solo una pincelada a lo que es la epidemiología y el enfoque sindrómico, justamente para verlo en el primer nivel de atención, ¿no? Creo que todos hemos hecho el SERUM y hemos tenido la oportunidad de participar en la atención primaria. Entonces esta es la agenda que vamos a ver de la importancia que tiene el enfoque sindrómico. Y para mencionar de que las enfermedades y la globalización empezaron ya hace muchos años, ¿no? Con la llegada de los españoles que nos trajeron la viruela, pero acá teníamos ya enfermedades como la leishmania, la malaria, ¿no? Y ahora con una mayor dispersión de la población este problema incluso el Aedes aegypti probablemente lo trajeron ellos, ¿no? Porque estos barcos traían agua dulce, porque obviamente no se podía tomar agua de mar, y hacían paradas en el norte de África y se recargaban, ¿no? Probablemente desde esa época entró esto. Entonces, hay la emergencia de enfermedades en general, y en este caso de los arbovirus, por ejemplo, tiene que ver con el cambio climático, con la deforestación, la intensificación del uso de tierras, y luego pasa una interfase como un brote localizado, y la urbanización y los viajes y las determinantes sociales hacen que esto se disperse, ¿no? Como nos ocurrió con la pandemia del COVID-19 y lo que está ocurriendo actualmente con el oropuche, por ejemplo, que está en Cuba, está en Estados Unidos, está en Perú, en Brasil, etc. Entonces, la emergencia de enfermedades infecciosas tiene factores biológicos como mutaciones genéticas, evolución de resistencia a antibióticos, antivirales, que en los hospitales lo vemos con frecuencia, la zoonosis. Factores ambientales, hemos mencionado la deforestación, el cambio en el uso del suelo, el cambio climático, contaminación del agua y del aire. También tenemos factores sociales y económicos, estos que llamamos las determinantes sociales, ¿no? Por ejemplo, el dengue en Lima, sobre todo en la zona periférica, porque no hay acceso al agua, inevitable, ¿no? Entonces, ahora que ya empezó el dengue, por ejemplo, ¿qué hacemos, no? Lo único que nos queda es hacer control larvario y prepararnos para tratar a los pacientes, para que no se mueran, ¿no? Porque es inevitable que van a haber casos, como ya lo están habiendo, en el interior del país, como en Loreto. Los factores tecnológicos, el uso inadecuado de antibióticos y antivirales, la automedicación, la proliferación de farmacias, por ejemplo, la falta de infraestructura sanitaria y deficiencias en programas de vacunación, que estos se han exacerbado después de la pandemia, ¿no? Y este es el mapa del Perú, donde todos los años tenemos epidemias. No hay un año en que no tengamos. Bueno, yo de lo que me acuerdo, presencialmente hemos estado en el año 90 en la epidemia que empezó de dengue en Iquitos, luego se diseminó por toda la Amazonía, ahora está de Tumbes hasta Tacna, el mosquito. Y así hemos tenido malaria, peste, sarampión, cólera del año 91, últimamente el COVID, y actualmente tenemos el oropuche. Entonces tenemos una serie de enfermedades en un país tan megadiverso y pluricultural como es el Perú. Y entonces es importante conocer cuál es la distribución de estas enfermedades para sospechar un diagnóstico y dar un adecuado diagnóstico y tratamiento. Como usted ve en el dengue, cada año hay más dengue, ¿no? Y el año 23 y 24 donde ha habido un pico muy grande de dengue, con mayores fallecidos también, y este año también ya empezó el problema, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que no se ha podido controlar el vector y este se ha ido diseminando. Y si ustedes buscan en PubMed el número de publicaciones que hay sobre dengue, tienen la misma curva. Hay muchas publicaciones, pero el problema sigue, ¿no? Entonces también para reflexionar si la investigación está contribuyendo realmente al control o hay otras variables que deberíamos abordar. En el caso del dengue tenemos 3 serotipos, el 1, 2 y el 3. Tenemos el 1 que predomina, luego tenemos el 2 y el 3 que están apareciendo. Y la importancia de esto es que lo que hemos aprendido desde los años 90, cuando vinieron los cubanos y que los capacitaban, es que
una segunda infección produce cuadros más severos, ¿no? Pero hay una última publicación que hicieron 19 años de seguimiento en Nicaragua, donde muestran de que, así para acordarnos más fácil, el dengue 1 y el dengue 3 pueden producir casos severos sin necesidad de una infección previa, mientras que el 2 y el 4 van a dar más casos severos cuando hay una infección secundaria, ¿no? Entonces, antes pensábamos que si es una primera infección, tranquilo, pero ahora hay que tener cuidado sobre todo con este serotipo 1 y 3 y con los genotipos que actualmente están circulando, ¿no? Esta es una publicación que está en la página web del INS, está disponible. Otro problema que tenemos es el oropuche, que hemos tenido desde el año 92, y es probable que no es que empezó el 92, sino que se ha detectado, y hemos tenido el año pasado un gran brote en Puerto Maldonado, en Ucayali y en Loreto, y estas son las zonas donde hay oropuche. Teníamos un problema, no sabíamos cuál era el vector, porque no es el Aedes, y lo que hemos encontrado en Ucayali el año pasado es el Culicoides insignis, es el responsable de la transmisión de este virus en toda esta zona. Y también en Brasil hay una gran epidemia de oropuche, y los norteamericanos estaban preocupados antes de Trump de la presencia de este Culicoides insignis en la Florida, y transmite otros virus, y también está presente en La Habana, ¿no? Y como hay migración también de Cuba a Estados Unidos, el problema está disperso, pero ahora con el cierre del USAID y de las limitaciones que le han puesto al CDC, no sabemos qué va a pasar. Otros problemas que hemos tenido el Zika, el chikungunya en el año 2019 y el 2021. Básicamente la diferencia, en este caso el chikungunya, que produce inflamación articular, y en el caso del Zika, daño neurológico, ¿no? Y esta forma de presentación es un problema porque no solo es el problema agudo, sino va a conllevar a formas crónicas, ¿no? Si toman una radiografía de un paciente que ha tenido chikungunya, se puede confundir con una artritis reumatoide, ¿no? Pues esa es la consecuencia que puede dar si no se controla. Felizmente, actualmente no tenemos estos virus, solo el dengue, que es transmitido también por el Aedes aegypti. La fiebre amarilla es otro problema, toda esta zona roja, y coincidentemente esta zona roja son las plantaciones de cacao, café, coca, y la gente migra acá, y si no está vacunada se va a producir la fiebre amarilla, ¿no? Actualmente tenemos 4 casos en Bagua, en comunidades indígenas. Lamentablemente las coberturas de vacunación en estas poblaciones son bajas por el acceso a ellas, y acá esta es una comunidad que vimos hace unos años en la frontera con Ecuador. Ninguno de estos niños había sido vacunado contra ninguna enfermedad, y obviamente hubo una epidemia de fiebre amarilla. Este es un pueblito que se llama Tuntús. Y acá tenemos el riesgo de que estando nosotros hemos tenido fiebre amarilla en el siglo pasado, hemos tenido incluso en Lima, en Callao, ha habido en Argentina, en Chile, en Ecuador, etc. Y esa era fiebre amarilla urbana transmitida por la Aedes aegypti. Actualmente lo que tenemos es fiebre amarilla selvática transmitida por hemagogos o sabetes. Sin embargo, en poblaciones pequeñas de la Amazonía, como el BRAE, por ejemplo, y todas estas comunidades de selva alta, está presente también el Aedes. Entonces, el riesgo de reurbanización de la fiebre amarilla es un problema. Incluso en Lima, que está el Aedes, con tanta migración puede presentarse, y hay que estar alerta. Y acá la preocupación es si tenemos vacunas, y todos debiéramos estar vacunados, porque una sola dosis es para toda la vida, ¿no? En caso de malaria también el problema es persistente, predominantemente es Plasmodium vivax, pero lo interesante es que los casos más severos se ven en Lima, porque no pensamos en esta posibilidad, ¿no? Y a veces nos llaman porque tienen problemas de diagnóstico a la lectura si es vivax, si es falciparum, pero actualmente hay pruebas moleculares, hay pruebas inmunocromatográficas, que en realidad no debiera haber problema. Lo importante es
pensar en esta posibilidad cuando hay un caso febril que viene de una zona endémica, ¿no? Otro problema que persiste aún es en los casos de VIH, si bien ahora hay el Targa, ¿no? El diagnóstico que es muy rápido, sin embargo seguimos teniendo el problema del VIH. En cuanto a las infecciones respiratorias, hay un repunte del SARS-CoV-2, pero como sabemos ya esto es una enfermedad endémica, igual que la influenza, pero es importante hacer la vigilancia no solo virológica, sino también las manifestaciones clínicas según los grupos de edad y los grupos de riesgo, ¿no? La tuberculosis sigue siendo un problema, seguimos siendo uno de los países que tiene más reportes de TMDR, XDR. Bueno, todos estos temas van a ser vistos específicamente por otros colegas, solamente estamos dando una mirada de los problemas que hay y el problema de la influenza, cómo está evolucionando. La ventaja que tenemos acá es el diagnóstico virológico y un problema importante es el virus sincicial respiratorio, ¿no? En un estudio que hicieron en años anteriores en Puno, en Lima y en Iquitos, la primera causa de neumonía en niños menores de 5 años es virus sincicial respiratorio. Entonces ahí, por ejemplo, amerita que pueda haber una vacunación de estos niños, ¿no? Y sobre todo en recién nacidos prematuros, y justamente ahora se está discutiendo la disponibilidad de los sueros para controlar este problema en personas que no han sido vacunadas. Y una estrategia que está discutiendo también si debiera vacunarse a mujeres gestantes para cuando el niño nazca no tenga este problema, ¿no? En caso de hepatitis, esta era una zona hiperendémica, bueno, esto era el país en el que estamos entre mediana y alta endemicidad junto con el Delta. Después los programas de vacunación que empezaron en el 91 en Abancay, luego en Huanta y luego se universalizó. Nuestra prevalencia actual es 0.4%. Hemos bajado esta prevalencia, pero no deberíamos estar contentos solo con eso, porque si no mantenemos coberturas altas de vacunación en menores de 1 año, este problema puede restituirse esas prevalencias intermedias altas, porque los mayores de 30 años que no han sido vacunados, hay un grupo de portadores crónicos en ellos, ¿no? Los programas de vacunación han tenido un impacto importante. Este es un estudio que se hizo en Abancay. Se ha reducido de manera importante, pero debiéramos mantener las coberturas de vacunación. En cuanto a las definiciones, en este enfoque sindrómico que hemos considerado una enfermedad aguda cuando dura menos de 7 días, una temperatura mayor a 38, y cuando se habla de conglomerados como una agrupación de casos de un síndrome con signos y síntomas en un lugar y tiempo disponibles, ¿no? Entonces, como conocemos, el síndrome es un conjunto de síntomas, signos que pueden tener una fisiopatología común, pero que responden a diferentes etiologías, ¿no? Esa es la característica, definición de síndrome. Entonces, la vigilancia sindrómica está orientada a detectar rápidamente la presencia de brotes con potencial daño, tanto individual como colectivo, ¿no? Por ejemplo, y en realidad quienes hacen el diagnóstico de los brotes inicialmente son los médicos de los consultorios o quienes ven por primera vez al paciente, ¿no? Los epidemiólogos ya vienen después. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de reportar si tenemos la sospecha de una etiología que es desconocida, pero que tenemos el antecedente epidemiológico para detectar y atribuir un diagnóstico a un determinado paciente. Entonces, la vigilancia sindrómica tiene la ventaja de que las definiciones de casos son simples y estables, se refieren a hechos clínicos, no necesitamos laboratorio, es de notificación fácil, capta un gran volumen de datos y reduce la sobrecarga en los servicios, ¿no? Por ejemplo, si hay una epidemia de dengue, aparecen 5 o 10, se hace el diagnóstico de los primeros casos y otros casos que vengan con las mismas manifestaciones clínicas, asumimos que es dengue, por ejemplo, o oropuche, o mayar, o lo que sea, pero eso nos ayuda este diagnóstico sindrómico, ¿no? Entonces,
Acá vemos los que clínicamente podemos detectar, es la punta del iceberg. Y por ejemplo en fiebre amarilla solo vemos el 2-3% los más graves, pero hay gran número que pueden ser inaparentes, ¿no? Y dependiendo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo acá en la rabia, el 100% son sintomáticos y van a fallecer, salvo los argentinos que dicen que tienen varios que han sobrevivido, pero en realidad la rabia es una enfermedad casi 100% letal. En caso de la influenza, todavía hay casos que pueden ser asintomáticos o oligosintomáticos, y en el caso del cólera igualmente, ¿no? Los 2% son típicos, la mayoría son asintomáticos. Y dentro de las definiciones es importante no solamente tener el diagnóstico clínico, sino este diagnóstico dinámico que debemos tener, ¿no? ¿El paciente está grave o no está grave, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en dengue tenemos que ver, tiene signo de alarma, está chocado, entonces eso nos permite no solo pensar en la etiología probable, sino qué hacemos en ese momento para que el paciente no fallezca, ¿no? Entonces, una enfermedad grave significa que requiere un ingreso al hospital, hay colapso circulatorio, hay insuficiencia orgánica grave, pérdida de conciencia y muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo sospechamos signos de gravedad? Con las presiones bajas, las frecuencias cardíacas o muy bajas o muy altas, arritmias, insuficiencia respiratoria, hemorragias graves, coma o convulsiones. ¿Y qué nos debe alertar? Si hay dificultad respiratoria, hay oliguria o anuria, vómitos frecuentes, dolor abdominal, ictericia, necesidad de aislamiento. Por ejemplo, en el caso del dengue, vómito persistente, dolor abdominal y sangrado, aunque sea pequeño, ya son signos de alarma, ¿no? Y esos pacientes debieran ser hospitalizados para ser hidratados, tratados adecuadamente. Y hay que considerar siempre, casi todas las enfermedades infecciosas tienen el problema de que van a producir mayor letalidad y mayor severidad en grupos que tienen comorbilidades y pacientes pequeños o adultos mayores y gestantes, ¿no? Entonces, dentro de los síndromes de importancia de salud pública tenemos el síndrome febril, que es el más frecuente, y justamente estos días se habla bastante del golpe de calor. Por ejemplo, es una etiología, es una condición médica que muchas veces no lo pensamos, ¿no? Y en fenómeno del niño, cuando hay cambio brusco de calor, puede haber fiebre inducida por calor, por la exposición a temperaturas altas, que también debiera entrar dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el síndrome febril, la mayoría obviamente son de etiología infecciosa, pero hay que considerar en esto, ¿no? Y acá es típico ejemplo de los problemas que pueden cursar con fiebre, el dengue, el chikungunya, la malaria, la peste, tifus y zika. Y es importante tener el antecedente epidemiológico de estos casos para sospechar y enviar las muestras para el laboratorio, ¿no? Y tener, en el caso de estas 3 enfermedades que son transmitidas por el Aedes aegypti, en el caso del dengue, la cefalea, el dolor retroocular, que son más frecuentes. En el chikungunya, lo que va además de la fiebre es el dolor osteoarticular, y en el Zika el rash. En el dengue el rash aparece al final casi de la fiebre, en el caso del Zika aparece primero. Eso nos induce a pensar en estas posibilidades. Obviamente pueden haber cuadros clínicos que sean muy similares en las 3 etiologías, y ahí el laboratorio nos va a indicar cuál es el diagnóstico final. A este síndrome febril se puede agregar la ictericia, y que eso va a ser típico en las hepatitis virales, en la fiebre amarilla, en la leptospirosis y la bartoneulosis, ¿no? A la fiebre se agregan manifestaciones hemorrágicas, podemos tener en este caso ya el dengue, la fiebre amarilla o fiebres hemorrágicas virales que puedan darse, ¿no? En cuanto al síndrome febril respiratorio agudo, igualmente vamos a tener, como hemos tenido todas las experiencias acá en Perú con el COVID, la influenza, pero también la peste, que es una enfermedad antigua del medioevo que seguimos teniendo en Trujillo, por ejemplo,
un interno y un residente fueron afectados y el interno falleció con peste porque vino, tenía unos infiltrados en la radiografía, se pensó que era influenza porque justo estaba circulando el H1N1, ¿no? Mandaron la muestra y al final resultó siendo peste, ¿no? Una peste neumónica. Entonces, es importante conocer la distribución de las enfermedades, ese antecedente epidemiológico para poder sospechar en un diagnóstico, ¿no? Cuando a la fiebre se agregan manifestaciones neurológicas en las que puede haber un deterioro agudo de la función mental, aparición de parálisis, convulsiones, hay que pensar también en estas posibilidades de diagnóstico. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, si hubo un antecedente infeccioso previo o mordedura por un animal desconocido, por murciélago. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, típicamente hemorragia, meningitis, encefalitis o Zika, ¿no? Que tienen daños neurológicos. Pero hay que diferenciar también cuando hay alteraciones metabólicas, insuficiencia renal, hepatopatía crónica, que puede confundir con manifestaciones neurológicas que no son necesariamente infecciosas, ¿no? Cuando hay erupción cutánea, por ejemplo, acá tenemos un cuadro típico de dengue, cuando la fiebre empieza a bajar, aparece este rash, y en el caso de chikungunya igual, pero hay que considerar sarampión, zika, dengue, rubiola, tifus, varicela, viruela con estas manifestaciones, ¿no? Y en las diarreas son de las más frecuentes, las bacterias, Shigella, Escherichia coli, todos los enteropatógenos, los salmonelosis, pero sospechar siempre el cólera, ¿no? Por ejemplo, el año 91 apareció en 3 puntos simultáneamente, en Piura, en Chimbote, en Lima. Incluso en Lima había un grupo del CDC haciendo estudios de la intoxicación por insecticidas en Huaral, y pensaron que era una intoxicación por órgano fosforado porque había diarrea y eran casos de cólera, ¿no? Entonces, siempre que hay una diarrea acuosa, un paciente que consumió alimentos o agua contaminada, y esas diarreas son tan abundantes que puedes ponerle 10, 15 litros de salino y sigues necesitando hasta controlar el shock, ¿no? Entonces hay que sospechar en cólera, por ejemplo, cuando es diarrea líquida, como el agua de arroz, y que con una diarrea, con unas cámaras diarreicas el paciente se puede chocar, ¿no? Inmediatamente empezar la hidratación. Y ese es un tema también que lo van a tratar con mayor detalle. Y también hay problemas dermatológicos, como el síndrome de úlcera cutánea, que pueden tener diagnósticos diferenciales también variados, en este caso el carbunco, el oxocelismo, que son, una es la infección y el otro es la por mordedura de arañas que son caseras, ¿no? Y el síndrome febril agudo, lo típico ejemplo de esto es la enfermedad de Carrión, la fase aguda de la enfermedad de Carrión, y la malaria por Plasmodium falciparum. Entonces, cuando una persona viene con fiebre, es un síndrome, todo lo que hemos mencionado, pero ninguno viene pues con un letrero que dice que tengo esta etiología, ¿no? Entonces es importante en el proceso del diagnóstico considerar 3 pilares: la clínica, que nos hace sospechar una etiología. Por ejemplo, viene un paciente febril que dice: yo vengo de Piura, o de Iquitos, o de Yurimagua, donde ahorita hay una epidemia de dengue. Entonces yo ya estoy pensando, un febril que viene de Yurimaguas ahorita, mi primera opción sería dengue, ¿no? Y entonces, para eso mi pregunta epidemiológica, ¿no? ¿De dónde vienes? Si hay otros casos ahí, si hay mosquitos, si has tenido. Entonces el conocimiento se va acumulando y eso me va a permitir orientar la prueba de laboratorio más adecuada, ¿no? Entonces, y esto es válido para cualquier enfermedad en realidad, ¿no? Primero la clínica, la epidemiología y el laboratorio. Y ahora que hay mucha discusión si la IA va a reemplazar al médico, incluso
el asesor de Trump dice que con la IA ya van a desaparecer los médicos y los abogados. Pero esa es una forma extrema de decirlo. Creo que la IA es un instrumento muy valioso que se puede diseñar para tener toda esta información, pero es imprescindible la opinión y la decisión del médico, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, estos tres pilares. Entonces, teniendo esa información epidemiológica y información clínica, armo un síndrome y voy a pedir el examen que es adecuado para confirmar la etiología, y eso me va a permitir tomar una decisión, ¿no? Tanto a nivel individual, ¿no? La persona, si es, por ejemplo, un tema bacteriano, le daré un antibiótico; si es viral, manejaré las manifestaciones clínicas; si está chocado, la hidratación, etcétera, como persona, para que esta persona mejore su salud y no se muera. Y si estoy pensando en que puede ser oropouche, dengue, cualquiera de estas enfermedades que van a terminar en epidemias, también dar la alerta para tomar las medidas terapéuticas en el caso individual y las medidas de soporte y control cuando el problema es colectivo, ¿no? Entonces son las ventajas de tener este enfoque sindrómico y con esos tres pilares para arribar a un diagnóstico. Entonces no debemos dejar de pensar en la manifestación clínica, el contexto epidemiológico y las pruebas de laboratorio, que no solo son pues la de laboratorio, sino también los exámenes auxiliares como una ecografía, una radiografía, otros elementos que nos puedan ayudar, ¿no? Y actualmente la tecnología ha avanzado tanto que podemos tener el aislamiento viral, por ejemplo, aislamiento bacteriano, la detección de antígenos, sea por las pruebas de ELISA o por pruebas inmunocromatográficas, por PCR, o el antígeno también se puede detectar directamente con estas pruebas inmunocromatográficas. Y utilizando las pruebas de ELISA también y las pruebas rápidas se puede tener también el IgM, ¿no? Entonces acá va a depender el tiempo de enfermedad. Menores de 5 días puede hacer pruebas moleculares, detectar el antígeno, aislar el virus, pero si es más de 5 días ya voy a buscar la respuesta inmune, ¿no? En este caso de detección de anticuerpos. Dentro de las cosas buenas, a pesar de todos los muertos y daños que nos hizo el COVID, nos ha permitido fortalecer la capacidad de diagnóstico en las regiones, ¿no? Tenemos actualmente ya 50 laboratorios, por ejemplo, que hacen diagnóstico de dengue, tanto pruebas serológicas como pruebas moleculares, ¿no? Y acá solamente es el tema de insumos, porque hay las capacidades, infraestructura, equipamiento y los recursos humanos para hacer estas pruebas. Y dependiendo del perfil epidemiológico que cada región puede implementar las pruebas que sean necesarias, ¿no? Entonces es importante tener el tiempo de enfermedad para pedir la prueba adecuada, ¿no? Por ahí hemos hecho en primeros 5 días el PCR, el NS1, el aislamiento viral, pero pasados los 5 días ya debemos recurrir a las pruebas de IgM que nos indican infección aguda, ¿no? Y el IgG, infección pasada. Esto es un poco la historia que todavía tuve la oportunidad de ver. Esto es un viserótomo, que era como una espada que se ponía a nivel intercostal para sacar una muestra de hígado, ¿no? Y en el Perú había centros de viserotomía, que eran como centros de vigilancia de la fiebre amarilla. Así se vigilaba por los cantidades muertos y la muestra de tejido que se obtenía del hígado, ¿no? Y esto era, lamentablemente, esto es el año 87 que estuvimos en el BRAE, todavía tuve la oportunidad de ver esto. Pero ahora ha cambiado la historia, ¿no? Actualmente el Instituto Nacional de Salud produce este kit de fiebre amarilla que paradójicamente es el único que hay en el mundo, y no es porque nosotros seamos lo máximo, tenemos la máxima tecnología, sino son temas que no les interesa, porque esto no es negocio, ¿no? Entonces nosotros debemos posicionar al país para ver estas enfermedades desatendidas. Y actualmente ya tenemos, reemplazando a estos viserótomos, tenemos el ELISA, tenemos el PCR, ¿no? Y las pruebas rápidas que nos ayudan a tener un diagnóstico más rápido para actuar tanto en la persona como individuo para mejorar su salud, como para evitar y controlar si hay brotes, ¿no? Entonces, en el contexto de brotes, y eso es lo que nos ha pasado en la pandemia, todo el mundo está obsesionado por las pruebas moleculares o cualquier otro tipo de prueba rápida,
y queremos diagnosticar a todos, ¿no? Y eso es casi imposible, ¿no? Pensando que eso va a controlar el problema. En realidad, lo que habitualmente se debe hacer es, si tenemos las mismas manifestaciones clínicas, hacemos el diagnóstico en 10% de los pacientes que vienen y asumimos los demás que son y vamos a dar un manejo adecuado. Por ejemplo, si es una enfermedad viral y no tenemos un tratamiento etiológico, ¿cuál es la necesidad de diagnosticar a todos en una epidemia con muchos casos, ¿no? Y eso nos hace perder tiempo y la gente está esperando su diagnóstico cuando en realidad ya uno puede asumir con la clínica y la epidemiología qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Entonces, si hacemos el 10% de las muestras que nos llegan, es suficiente como para poder generalizar esa información y es lo que se llama el nexo epidemiológico, ¿no? Pero sí es importante, los pacientes que se van a hospitalizar por su condición clínica, todos debieran tener un diagnóstico etiológico, porque en una epidemia también pueden haber cuadros que no necesariamente corresponden a la etiología de la epidemia, ¿no? Entonces hay que estar seguros cuál es el diagnóstico de ese paciente que es hospitalizado para que el tratamiento sea adecuado y oportuno. Entonces, la importancia del enfoque sindrómico es que permite una rápida aproximación de casos que pueden estar relacionados con epidemias, con gran potencial de diseminación, y esto pues, puede hacer de que haya una rápida propagación de la comunidad y fuera de la comunidad. Puede haber una letalidad inesperadamente alta e inexistencia de tratamiento eficaz, como nos ocurrió con el COVID, ¿no? En la desesperación se recurrió a los antimaláricos, ¿no? A la cloroquina, a la ivermectina, pensando que eso iba a solucionar el problema. Y pronto nos dimos cuenta que eso no era así, aunque algunos persistieron en esa idea. Entonces es importante un diagnóstico oportuno y con este enfoque sindrómico para tomar acciones rápidamente, sea en forma individual como en forma colectiva. Bueno, ese es un panorama bastante amplio y rápido de lo que podríamos, pues un tema muy amplio de la epidemiología. Como ustedes han visto el primer mapa, hay tantas enfermedades que tenemos y creo a través del curso los doctores que van a ver temas ya más específicos como tuberculosis, cólera, VIH, etcétera, van a ver con más detalle cada enfermedad, ¿no? Y siempre para recordar de que el cambio climático es un problema que está afectando y está condicionando la reaparición o la aparición de enfermedades infecciosas sobre todo, y que lamentablemente el contexto mundial está haciendo pues que en Estados Unidos han limitado la difusión, por ejemplo, del boletín del CDC y toda la cooperación que tienen los institutos nacionales de salud. Entonces, probablemente eso va a tener consecuencias que no van a ser favorables, pero en ese contexto tenemos que movilizarnos. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor, estamos un poquito retrasados con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Sí, adelante, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Mencionó usted también la fiebre Mayaró. ¿Hemos tenido brotes en el Perú de Mayaró? Sí, doctor, la fiebre Mayaro es también una fiebre que se da en la Amazonía. Hemos tenido varios brotes pequeños que se han autolimitado, felizmente que son en zonas de la selva baja. Sí hemos tenido también encefalitis equina venezolana, encefalitis de San Luis, pero han sido casos aislados, ¿no? En la medida que haya mayor concentración de personas en los lugares donde hay más transmisión, estos riesgos aumentan. Entonces es importante tener el diagnóstico sindrómico en el aspecto clínico y también la idea es tener plataformas de diagnóstico sindrómico, ¿no? Nosotros estamos, ya se han desarrollado varias plataformas, por ejemplo, un PCR te puede detectar dengue, zika, chikungunya juntos, ¿no? En una sola prueba. Así como hay como 23 infecciones o microorganismos virales, bacterianos de infecciones respiratorias. Entonces la tendencia ahora es esa, ¿no?
con el diagnóstico sindrómico, ¿qué posibilidades de diagnósticos hay según el perfil epidemiológico? Puedo tener una prueba que me haga de un tiro una prueba molecular que me detecte estas. Que se puede detectar mayaro, de los casos de oropuche o de dengue. Se confunde mucho el dengue, el mayaro, el oropuche, incluso la fiebre amarilla cuando está empezando. Los primeros días, síndrome febril, después van apareciendo las demás características clínicas, ¿no? Como en el caso de la fiebre amarilla, la ictericia, el sangrado. Pero al comienzo todas son parecidas. Pero acá lo importante es tener un diagnóstico rápido, para actuar rápido, ¿no? Por ejemplo, en caso de fiebre amarilla es una enfermedad muy grave, pero si diagnosticar rápidamente, la mayoría se mueren por compromiso renal, porque cuando uno está enfermo, deja de comer, deja de tomar líquidos, y entonces va a ser un problema prerrenal, pero ya con el daño renal, que además del virus, el tema se complica, y en zonas donde hay fiebre amarilla, por ejemplo, no hay hemodiálisis, entonces es un problema. Entonces, pensar en el diagnóstico tempranamente, y si hay un soporte laboratorial o estas pruebas de campo, ayudan bastante.